Negroni, ¿cómo me gusta cada vez que llegas a este canal, querida Cora, con tus visiones, tu sensibilidad? Además, cada día estás más rejuvenecida, querida Cora. Yo te veo en las redes sociales y todo, haciendo una cantidad de actividades, moviéndote. Por ejemplo, tienes ahora una actividad con nuestra querida Úrsula, que vas a hacer allá en Argentina. Pues qué gusto que hagas parte de este congreso para hablar de nuestro querido Plutón en Acuario que está que ingresa, ¿no? Pues Laura, más bien, muchas bienvenida. gracias. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Ayer justo alguien escribía en una de las ponencias que por qué no se mencionaba el aporte en la historia de la astrología de las mujeres, y tienen toda la razón. Entonces, en este espacio ha sido principio de Juan Carlos y mío de que las mujeres hagan ese aporte valioso de, sobre todo la entrada de Plutón en Acuario tiene mucho que ver con el emerger de la mujer. Y pues tú en este momento eres esa representante femenina del gran aporte de las mujeres que siempre han hecho la astrología y lo están haciendo. Entonces, qué rico tenerte acá. Ay, gracias. Que para mí es un honor, un placer compartir. Y bueno, gracias por eso de lo femenino, ¿no? El aporte de lo femenino, que siempre las mujeres creo que somos precursoras, emancipadoras en todas estas disciplinas. Sí. eh, y bueno, que se pueda equiparar la voz de la mujer con el hombre desde los distintos puntos de vista y enriquecer es siempre bienvenido. Así que vamos a hablar, en realidad vamos a hablar de los tránsitos de Plutón, un recorrido de los tránsitos de Plutón en los distintos signos. Vamos a tomar desde Leo porque es lo que todos los que podemos estar escuchando son los que pueden haber vivenciado, hasta Acuario, que estamos por entrar, y cómo han influido. A mí me llamó mucho la atención cómo esos tránsitos han influido en las transformaciones en las dinámicas vinculares. Hablo de vincular, de relación, no solo para las relaciones de pareja afectivas, sino a través de ciertos descubrimientos, cómo eso también marcó un antes y un después, porque para mí Plutón pone a la luz ese, lo que fue primero un inconsciente colectivo, y a mí me gusta llamarlo el deseante consciente colectivo. Eso que está ahí deseante, queriendo emerger y mostrarse. Entonces eh, fue como todo un trabajo de ir investigando qué puntos eran claves en estos tránsitos plutonianos. ¿Mm? Excelente, excelente, porque prácticamente fíjate que vamos a hablar de esa mitad del zodiaco, ¿no? Desde Leo hasta Acuario, donde se recorre 180 grados, ¿no? Sí, a mí me gusta, en realidad todos sabemos que las relaciones somos a través de las relaciones, es decir, nos identificamos a través de, también nuestra identidad cobra algo nuevo a través de las relaciones que establecemos. Entonces Plutón va a ser como ese disparador, ese abono. A mí me gusta cuando hablas, Juan Carlos, de esto del abono que va a transformar estos nuevos vínculos. Empezando con el gran Plutón en Leo, que estuvo vigente desde el año aproximadamente 37 al 58, esa primera parte, la época de la guerra, un momento donde la monarquía, es decir, Plutón primero pone en crisis para dar poder a algo más grande, ¿no? Hay una crisis en la monarquía, en los ciertos lugares muy jerárquicos, pero se pone también, se busca endiosar. Hay todo un movimiento verticalista en los vínculos. Es decir,
a mí me gustaba esto de ¿a quién le pongo la corona? Es decir, buscar a alguien desde la admiración, desde el poder de brillo. Me fui a relaciones que fueron muy renombradas, Frida y Diego Rivera, todo un amor compulsivo, pero de gran admiración y de gran poder creativo. Bueno, acá en Argentina tuvimos en ese momento la gran historia de amor de Eva y Perón. O sea, Eva tenía una gran admiración con el general. Entonces, ese tipo de vínculos más verticalistas en donde uno era quien tenía la corona, entonces se le rendía como pleitesía, fue muy fuerte con ese Plutón en Leo, porque si bien podían caer ciertos estereotipos monárquicos, también se buscaba endiosar a alguien, ¿no? En la guerra se busca también endiosar a un líder, como si fuese un dios, ¿eh? Es muy leonino eso, el poder lo tienen los que son admirables, los que tienen la capacidad de reconocer, de brillo, de prestigio. Eso fue bastante, otros de los vínculos de esto, me llamó la atención porque estuvo como más equitativo, fue Simone de Beauvoir y Sartre, que si bien había una gran admiración, pero era más par, pero había como todo un modelo, un estereotipo muy admirable. Tengo que, para enamorarme, para relacionarme, o inclusive en los lugares, en las relaciones también laborales, sumamente verticalista, ¿no? Sumamente el poder estaba puesto de arriba hacia abajo. No había el tema de la democracia, las clases sociales muy, muy diferenciadas. Esto fue muy el modelo Plutón en Leo. Vamos a pasar ya entrando a Plutón en Virgo, que marca una gran diferencia, empieza a marcar una gran diferencia porque Virgo tiene que ver con lo útil, lo utilitario, lo que es funcional. Y acá hubo momentos muy claves. Primero que se empieza la inserción de la mujer al mundo laboral. Y eso va cambiando estas dinámicas, es decir, ya no hay una verticalidad de culto, pleitesía, honor. El movimiento, que también esto fue muy particular, el movimiento hippie, pero también esto de la paridad de que la mujer quiera ser útil en la sociedad y también las relaciones en busca de algo práctico, algo más que sea una dinámica más par. Si bien todavía había diferencias, hay un gran descubrimiento que se hace en Plutón, en Virgo del año 58 al 71, es la píldora anticonceptiva. Y eso marca el cambio también en los vínculos de salir en relaciones de pareja, que sea solo reproducción, que era muy también instalado, ¿no? Es poder elegir lo práctico, lo útil, en los vínculos. Y también esto de la inserción de la mujer en el ámbito laboral hace que si yo soy una coneja que tengo muchos hijos, no voy a poder cumplir el rol que realmente quiero en el mundo laboral, ¿no? Eso fue bastante... justamente en los años de Plutón en Virgo hubo muchísimos cambios a nivel en esto de lo laboral, la salud, y cómo influyó todo eso en las relaciones humanas, es decir, ser productivo en lo social. Eso también marca un cambio importante. Ahora ahí ¿sabes? Sí. Bueno. Hay un tema que ocurre a nivel social y es la guerra de Vietnam, con movilizaciones impresionantes en Norteamérica, en muchas partes del mundo. Está también el fenómeno de Martin Luther King en los Estados Unidos, y ves en el año 68, 69 la Comuna de París, que es otro movimiento social muy fuerte, haciendo el arquetipo de Plutón como la casa 6 en Virgo, de las movilizaciones sociales de la gente trabajadora, así como tú señalas que es un
Un cambio que poco se señala, cómo la mujer se incorpora en el mundo laboral y deja el rol de ser solamente la Virgen María para tener hijos, para volverse un ser muy productivo con capacidad. Y de la misma manera se moviliza esa sensibilidad, por ejemplo, en el pueblo norteamericano, de decir, no queremos más guerra, no queremos que gasten nuestros recursos allá en la guerra matando a personas, o la frase de Mohammed Ali que dice, yo un negro, ir a matar amarillos para defender los intereses de los blancos. Entonces hay toda una serie de replanteamientos en ese momento de cómo funcionan las relaciones laborales, cómo funcionan las relaciones del pueblo en relación al poder que tuvo el pueblo de decir, paren esa guerra o paren esa forma de, de manejarnos o de controlarnos también. Y también aparecen ya unos pinos muy importantes en el campo de las medicinas alternativas en esa época. Bueno, Exactamente. metí la cucharada y la vuelvo a sacar. Eh, hay algo también ahí con lo que estás diciendo y es que las generaciones nacidas, por ejemplo, con Plutón en Leo, van a tener eso que tú estabas mencionando de a quién le pongo la corona, van a estar buscándolo obsesivamente, ¿sí? Hay una Total. necesidad y viceversa también para los años 60 al 71, cuando Plutón estaba en Virgo, la generación, que es una generación ya más cercana a nosotros, que estamos, mejor dicho, con ellos, hay una gran necesidad y una obsesión por ser útiles, por ser prácticos, también una obsesión por las dietas. Y sí, que eso es muy de Virgo, ¿no? Por las rutinas también. Y es con Plutón, esta generación con Plutón en Virgo es como, qué peligro si no soy ordenado, metódico con mi dieta o con mis rutinas, el caos se va a apoderar de mí. Entonces hay un cierto temor y una cierta angustia existencial interna de querer tener todo bajo control y todo en orden, de un empoderamiento. Por otro lado, lo que hablabas de lo femenino, fíjate cómo el símbolo de Virgo, que es una M terminada en una vagina, mientras que el símbolo de Escorpio es una M terminada en un falo, ¿sí? Está mostrando, yo diría que Virgo es el signo más femenino del zodiaco, el más detallado, con toda la sutilidad y la sensibilidad femenina, ¿sí? Al entrar Plutón ahí es como el empoderamiento de lo femenino, reencontrando la palabra virgen no de castidad, como en occidental se ha tomado, sino como lo que veían los griegos y los romanos de la virgen, que representaba ser dueña de sí misma, que no se le debía a nadie. Entonces, con Plutón allí, la generación de las mujeres con Plutón en Virgo tienden a ser obsesivamente dueñas de sí mismas. Es como si tuvieran la gran necesidad de que nadie se interponga en su visión de vida. Sí, totalmente. Bueno, yo soy una de las exponentes de Urano-Plutón en Virgo y justamente la presencia de Urano en ese, sí, Martín, de Urano, a mí los movimientos de Urano-Plutón son como Urano viene de una manera revolucionaria, caótica, te rompe la puerta, te tira la puerta abajo. Y Plutón toma toda esa crisis como para, bueno, ¿qué hacemos con esto? Va armando todo ese abono de crisis, de violencia, de hartazgo, de movimientos, para hacer algo nuevo, transformador. Entonces, en ese momento sí, Plutón en Virgo, ¿sabes qué? Que me había olvidado, fue con el movimiento hippie, con el movimiento de la salud, que por un lado había un despertar en tema adicciones, estupefacientes, pero también en la medicina, y esto fue muy fuerte, la delgadez extrema. En la moda se establece un modelo de exceso de delgadez, que también en esto de la mujer tiene la imagen, este movimiento es, tengo que controlar la dieta para pertenecer, fue muy fuerte el uso de anfetamina. Yo me acuerdo, Plutón en Virgo fue caótico en esos modelos tan rígidos también como para ser útil. A lo mejor el poder era, bueno, voy a ser útil, pero no puedo mostrarme de una manera más común, ordinaria, se cambia el modelo, ¿no?
sí, lo útil, lo práctico, esto es el rol de la mujer en los vínculos. Y ya entrando en el 72, en medio ahí, el 72 entra Plutón en Libra, que ya Plutón en Libra y Escorpio tienen menor tiempo de tránsito, son uno de los que menos años transita. Y Plutón en Libra, esto de la crisis, de las crisis vinculares, pero también el gran poder en cómo nos vamos a relacionar. Plutón en Libra aparece el divorcio legalizado, por lo menos acá en Latinoamérica, en Argentina aparece, ¿por qué? Porque aparecen las democracias. Veníamos de gobiernos más totalitarios, las tiranías hegemónicas, y empiezan a establecerse las democracias, los acuerdos. El poder está en el consenso, en el acuerdo. Eso fue muy... Y las relaciones empiezan si bien antes podían separarse, de hecho, no estaba legalizado el divorcio en muchas partes del mundo. Estaba prohibido. Eso recuerdo que se tenían que ir a casar a otro lugar, pero digamos, no es que en ningún lado. Plutón lo que hace es que ese deseante colectivo, que digo, se manifiesta en mayor medida y que se hace más visible. Antes está como, en un momento sí, en este lugar sí, más plutoniano clandestino. Se visibiliza a lo que nosotros le queremos dar el poder. Entonces empieza, y hay algo muy fuerte entre Plutón en Libra y Escorpio, porque si bien ahí también la mujer empieza a cobrar voz, empiezan a surgir, es como se está preparando el abono por el tema del patriarcado. Acá aparece, a partir de los 70, 80, se empieza a hablar esto, ¿no? El lugar de la mujer, en el lugar laboral, en las relaciones de poder, qué lugar se ocupa, en la subordinación. Y aparece algo muy característico que fue muy puntual, clave astrológicamente en el año 82 entre Libra y Escorpio, que es el VIH, que pone en manifiesto el tema, hablemos de homosexualidad, de muerte, de lo tabú que estaba oculto por las distintas presiones, dominios totalitarios. No se podía hablar del tema, se tenían que quedar ahí bajo la alfombra. Plutón en Libra con Saturno, y ya entrando Escorpio aparece esta gran pandemia de lo que fue el SIDA, y fíjense que a los primeros que se ataca fueron a los homosexuales. Es decir, son los culpables. Después, todo lo marginal, ¿no? Nosotros no queremos... Esto empieza a marcar un cambio en los vínculos, porque tenemos que hablar de sexualidad, de la elección, Libra, elección sexual, y ponerse muy en evidencia. Una de las funciones de Plutón precisamente es sacar todo lo reprimido, escondido, demonizado, visto como malo, y liberarlo y ponerlo sobre la mesa para decir, señoras y señores, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto no es el demonio, lo hemos demonizado, lo hemos ultrajado, es una realidad, y si no se asume esta realidad, pues hace daño el no asumirla. Y cuando pasa Plutón por Libra, que es lo que tú nos estás recordando, ese poder que se ganó de decir, los seres humanos no tienen que ir hasta que la muerte los acabe, cumpliendo con un matrimonio hasta que la muerte los desbarate, sino el poder de decir, aquí paramos, nos organizamos de otra manera, y también dio mucha libertad en las relaciones, ¿no? Al aparecer el divorcio, que ya ocurría, pero de una manera muy visible, y ser integrado en la sociedad, también posibilitó el experimentar más abiertamente muchas relaciones, pero entra Plutón en Escorpio y dice, pero eso también tiene un riesgo, el desbordamiento, porque Plutón genera desbordamientos. Un terremoto es un desbordamiento de energía y es plutoniano. Pero ese tiene un sentido, que es reconocer que de alguna manera
esas catarsis que produce Plutón a nivel colectivo nos ponen a ver algo que ignoramos, que no queremos reconocer o que demonizamos y nos dice, no es posible, no es posible. Recuerdo en astrología médica, el acné está asociado a Plutón y lo saca para afuera en la cara, en el rostro, en la espalda y dice, míralo ahí, no lo pretendas ocultar, está saliendo porque está hablando que tu organismo no está bien. Entonces así hace Plutón y en Escorpio nos muestra esa realidad, ¿no? Y algo paralelo que ocurre ahí en Escorpio es que se produce esa crisis en el año 82, por allá 83, la guerra de las Malvinas también. 82 acá en Argentina, sí. Por Sí. eso fue lo que yo decía de empiezan las democracias, porque nosotros en Argentina tuvimos la primer democracia después de tantos años, el 76, que fue gobierno de facto, el 83 empieza la democracia. Y hace réplica en Latinoamérica, los gobiernos democráticos, que empieza como a dar poder a este consenso, a los acuerdos, a la voz, digamos, a la elección. Es muy libre eso, ¿no? Puedo elegir a quién le doy el poder. Y fíjate que como donde está Plutón es donde se pone como la obsesión sobre un tema, ¿sí? Entonces, la obsesión de los consensos, la obsesión de la justicia y la justeza. Entonces, las generaciones nacidas del 71 para arriba, que tienen a Plutón allí, también se pueden quedar en la indefinición, por ejemplo, tratándole de decirle a los hijos, es que vamos a hacer un consenso, porque es que todo tiene que ser consensuado, dime tú qué es lo que quieres y dime tú, y entonces nunca se llega a una decisión. Sí. Y fíjate que son los que tienen problemas porque no saben poner límites, es decir, no saben, yo soy el padre que tiene la autoridad, todo es como, no vamos a crear trauma para no repetir, es muy de Plutón. Sí. Y Exacto. otra cosa que vi en Plutón en Libra, fíjense que cuando aparece Pedro Almodóvar, empieza todas sus películas y cuenta todo lo que estaba oculto en España a nivel sexual, a nivel tabú. Hace grandes películas, una de las más importantes que a mí más me gustó fue Todo sobre mi madre, que pone en evidencia esto de la elección sexual, del VIH. Fue, bueno, es libriano Pedro Almodóvar, pero en ese momento, en los 80, fue su auge cinematográfico, de poner en evidencia todo y cómo se visibiliza lo que decía, lo que uno decía, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Y sí, es posible y te puede pasar a vos y le puede pasar a cualquiera. No ocurre en los suburbios, ocurre en la vida real. Acá en Plutón en Escorpio también empieza la globalización, es Plutón también en Escorpio, en donde hay todo un movimiento empresarial. Me acuerdo del movimiento Yuppie para los hombres, era el poder de invertir, tener yo como arriesgarme. Esto fue, el neoliberalismo es muy fuerte con Plutón en Escorpio, eso también cambia, y ya las relaciones tienen otro matiz. Es como, hay como una necesidad. Si me involucro a pleno o no me quiero involucrar. Se empieza a ver esta disparidad de Plutón en Escorpio. Y ya pasamos en el 95, me encantan algunas, a Plutón en Sagitario. ¿Saben qué me llamó la atención? Aparece las relaciones virtuales. Salen de las fronteras, aparece el chat. Eso es Plutón en Sagitario. Empiezo, ya no hay fronteras para poder vincularme. La crisis es las creencias que tengo impuestos de cómo debe ser ciertas relaciones, creencias que pueden estar desde lo ideológico, desde lo religioso, desde lo dogmático. Hablando de religioso, en ese momento se empieza a hablar, y esto me acuerdo perfectamente, se empieza a poner el énfasis y a la luz los abusos del clero, los abusos sexuales, cobra voz,
en distintos lugares se pone en evidencia cómo, después de muchos años, cómo habían sido abusados jóvenes a través del clero. Fue con Plutón en Sagitario. Y también hubo un cambio en los formatos, así, salir del modelo que debe ser. Sagitario es como más amplio, la libertad de elección. Se empezó a visualizar más también las diferencias de edades entre mujeres más grandes que un hombre, por ejemplo. Eso era impensado. Entonces, Sagitario abre, dispara. Plutón puede mostrar, esto no tiene una etiqueta, no tiene frontera. Hay que cambiar la visión mental, la creencia del cómo debe ser. Bien. Plutón en Sagitario es donde comienza, no se hace visible, se hace visible ya más con Plutón en Capricornio, el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el colectivo trans también aflora a los finales de Plutón en Sagitario, para hacerse poderoso con Plutón en Capricornio. Es decir, ya estamos tomando otros matices amplios, totalmente diferentes, porque ya hablamos de sexualidad, hablamos de la elección sexual, pero también visualizar esto de los distintos géneros, ampliar las visiones de eso. Eso fue muy interesante. Y con el tema de relaciones en línea, hubo matrimonios de distintos lugares del mundo que pudieron formalizar con un Plutón en Sagitario. Eso fue increíble, impensado para nosotros en otro momento. El Internet es bien de cruzar la frontera, ¿no? Y estar para todos, porque si bien el Internet hace muchísimos años se populariza, se accede y eso facilita los cambios de relaciones, el poder, el mail, todo lo que sea virtual, modifica ampliamente las relaciones humanas, en todos los sentidos. Y Mira, con la sabes que entrada de- las discusiones filosóficas con Plutón en Sagitario, fíjate cómo para esos años empezamos a tener grupos de interacción por Internet, porque hasta ahí no existían estos grupos de, ¿cómo se llamaban? Bueno, era por correo, era como un chat, pero era por correo. Sí, me acuerdo que había un grupo de astrología en aquella época que se llamaba Ptolomeo, ¿sí? Y ahí interactuábamos muchas personas de habla hispana. Por ejemplo, ahí fue donde yo conocí al polémico Tito Maciá, como se encarnizaba en esos correos electrónicos, ¿sí? Pero es justamente Sagitario, visiones filosóficas, versiones de la verdad absoluta. Y con Plutón allí hay una gran obsesión de que existe una única verdad. Y entonces, bueno, prueba de ello están las Torres Gemelas que se caen, o bueno, las tumban los aviones, preciso con Plutón en Sagitarios, ya en salida, y es como una expresión exacerbada de lo que son las religiones y las visiones, bien sea políticas, de Dios, del más allá, que tienden a encaminar, ¿sí? Y de ahí, digamos, la generación Plutón en Sagitario, el gran riesgo es ese ser tan dogmático frente a unos temas, ¿no? Pero Total. también hay otro tema, no solamente el lado oscuro de Plutón, sino también el lado luminoso de Plutón en Sagitario. Tenemos que observar cuando Plutón estuvo en Virgo, que tuvo un auge el tema de las investigaciones en el campo alternativo. Con Plutón en Sagitario, la cuadratura se masificó el estudio de ya no era solamente unas investigaciones, sino se masificó estudiar terapias alternativas, incluso por parte de personas no médicas. En esa época la astrología tuvo, como lo está recordando Juan Carlos, un despliegue, empezó a salir de no solamente la astrología, la medicina alternativa, cogió esas verdades esotéricas del pasado y las volvió Virgo, Sagitario,
una nueva versión aplicada al campo de la salud de manera real, práctica, y se masificó, inclusive se rompió el esquema que tenías que ser médico o tal cosa para aprender, porque una de las funciones de Sagitario es liberar la información, llevarla más allá y sacarla del dogma o del paradigma dominante. Entonces, en ese sentido también hubo muchas publicaciones abiertamente en el campo alternativo, o sea, fue una ruptura del pensamiento que viene precedida por el paso de Plutón en Escorpio, donde empiezan a salir los escándalos en las iglesias, no solamente en la que nos ha dominado, sino en muchas iglesias de todo tipo, empiezan a darse en cuenta los problemas de corrupción económica y abusos de poder y abuso sexual. En Sagitario cogió un vuelo impresionante el buscar otras verdades, otras formas de ver la vida, que también se polarizó, ¿no? Entonces la gente corrió, algunas personas excesivamente hacia el campo alternativo como si fuera la única solución. Pero cuando lo vemos enlabonado con el paso de Plutón en Virgo, ahí tuvo un despliegue, se liberó la información de una manera muy pragmática y muy ya no teórica, filosófica, ni esotérica, sino aplicada a la vida real de los seres humanos. Y otro fenómeno que empezó a darse muy fuerte con Plutón en Sagitario fue la migración. Como yo me puedo contactar con esas personas, ya empezamos a romper las fronteras, empezaron muchas personas a decir, ¿y por qué no me voy a otra parte del planeta? Ya las familias, como en alguna ocasión decíamos con Juan Carlos, nuestros paseos en la infancia eran a Melgar, a 2 horas de Bogotá, a tierra caliente. Aquí empiezan los jóvenes a decir, me voy a otro país y no vuelvo. Eso también empezó a ocurrir, empezaron a migrar las poblaciones, se agrandó el concepto de comunidad, se globalizó y se integraron y empezaron a aparecer unas mezclas de razas que ya no podemos hablar de 4 razas puras, sino una variedad, un espectro muy amplio de razas donde hay mezcla de todo. Y eso se dio con el paso de Plutón en Sagitario. Sí, y además esto de, bueno, totalmente de acuerdo, de la migración y de la amplificación de lo alternativo, empiezan ya en este momento a visibilizarse todo el movimiento espiritual. Y esto es porque pone en cuestión mis creencias y que realmente la metafísica, el Reiki, todo eso empieza con Plutón en Sagitario. ¿Por qué? Porque el acceso a la información se hace está al alcance. Entonces ya no era a lo Virgo, dedicado yo al estudio, encerrado. Está para todos. Sí. Eso fue, y también se empieza a cuestionar en cualquier tipo creencias y relaciones. Las relaciones pueden ser diferentes, no hay esto de razas, de religiones, de distancia. Cambia totalmente ese paradigma de cómo vivir y cómo vincularme. De una sola forma hay multiplicidad, hay variedad. Bueno, y pasamos a Plutón en Capricornio, que ya se está yendo, está ahí, que entra, que sale. Uno de los 2008, a partir del 2008 y hasta la fecha, íbamos a tener ahí 23, 24, que entra y que sale, ya dejando, yo creo que está dejando su mayor regalo, Plutón en Capricornio. Primero fue una gran crisis institucional, es decir, lo que está instituido, lo que da prestigio, el estatus. Entonces vio mucho, me acordé en temas de sexualidad y de poder, cuando empieza también a ser visible, a ser real el tema del acoso sexual de personas de poder, que sigue a la fecha. Un caso de un actor, no me acuerdo ahora, acusaciones porque tenía poder, porque era famoso, muy Capricornio, empieza la difamación
juicios por el tema de acoso sexual, fue muy Plutón en Capricornio, ¿no? Y también el sistema familiar empieza, si bien había divorcios, había separaciones, cambios en los vínculos, pero empieza un movimiento de la ruptura también para toda la vida, pero las familias ensambladas. Eso es muy Plutón en Capricornio de decir, bueno, ya está, me divorcié, estoy en pareja y pongo mis hijos, los otros y vuelvo con otro. Poder convivir, no convivir. El cambio en lo que estaba instituido como lugar de estatus social, ¿no? Empieza el rol paterno también muy fuerte, se empieza a hablar del rol del padre en la crianza, se empiezan a tocar esos temas de crianza, de la parentalidad compartida, y acá aparece de una manera ya sin máscara, sin tabúes, sin nada, el matrimonio igualitario, la parentalidad de personas del mismo sexo, ya sin tener que ocultar. Acá hubo un caso muy famoso, hace muchos años, ya era más Plutón, el libro de Escorpio, que se sentenció a una mujer trans que había adoptado a niños de la calle, tenía como 24, y se la llevó a la cárcel. Con Plutón en Capricornio, todo eso sale a la luz, y es decir, yo soy un ser humano, acá no la diferenciación del rol, la elección de género, sexualidad, percepción sexual, es decir, sale de un solo formato. Nosotros no nos damos cuenta de los movimientos que están sucediendo, pero fue tremendo. Nos cuesta todavía procesarlo con este Plutón en Capricornio, ¿no? Más que nada nuestras generaciones, porque nosotros venimos de un modelo más capricorniano, de sostener, necesito la estructura, más que nada los que tenemos Plutón en Virgo, Plutón en Libra ahí. Entonces, esto es, cambia la cabeza. Y ya estamos con el paso a Plutón en Acuario, es decir, si no modificás esta forma de pensar, con Plutón en Acuario vas a quedar dando vuelta como un trompo. Porque... sí. Cora, y es que Plutón en Acuario, y además tuvo la triple conjunción ese Plutón con los cronocratores, Júpiter, Plutón, Saturno, todos ahí en el grado veintitanto de Capricornio, ¿sí? Lo que muestra un poco más poner ya ahí es como el clímax de la novela de Plutón, de los 20 años de Plutón en Capricornio, ¿no? Y ese clímax, ¿en qué generó, no? Claro, acá pueden decir es que los conspiranoides pueden decir es que el virus fue creado, que una cosa, que la otra, bueno, todo puede ser, indudablemente, pero a lo que voy con esto es que había que tener un evento desde el cielo estaba marcando un evento supremamente, un antes y un después, como decía ahora Antonio Polito con Plutón. Es la vía de no retorno. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué llegó hasta ahí? Pues Capricornio, la estructura, la forma como teníamos de presentarnos al mundo, las titulitis, una necesidad de estar mostrando de que yo soy por mis títulos, por lo que he estudiado y lo que he hecho, ¿sí? Y todo eso llegó a un punto de eclosión. Ya no sirve tener la gran oficina en el centro de la ciudad no, todo el mundo está trabajando desde la casa, incluso ya ahora se están dando las visas para los que se mueven por todo el mundo porque tienen su trabajo móvil, ¿sí? Nómada digitales que se llaman esas visas, ¿sí? Entonces, eso es un poco, ese Plutón en Capricornio rompió las estructuras del deber ser. Ya la fachada ya no sirve. Esta fachada que habíamos construido con tanto ahínco está caduca. Juan, estás tocando un tema de la entrada de Plutón en Capricornio que rompió una estructura. Y nuestra querida Cora nos está haciendo un viaje con uno de los fundamentos de Plutón, que es la liberación de la sexualidad, del rompimiento de paradigmas. Y con la entrada de Plutón en Capricornio, vamos a observar un fenómeno en las posiciones de poder, en las grandes empresas, en los gobiernos, donde un primer ministro dice, yo tengo
parejo, tengo un esposo, ya no los artistas, y empieza un movimiento en cadena donde dice, yo también tengo, pero dentro de las iglesias también empieza a pasar, que empieza a decir, yo tengo una identidad sexual que había mantenido reprimida, esta es mi identidad sexual, no tiene ningún mancha de pecado, puedo ejercer, y empieza la confrontación en ese movimiento liberador de Plutón, decir, esas personas que están dentro de un sistema religioso, político, económico, jerárquico, que son como la punta de lanza, porque si vemos Plutón hace esto, pero también hace, son dos energías, una que se libera del centro hacia afuera y otra que viene de afuera hacia adentro. Dice, esas personas son la conciencia avanzada que dicen, bueno, ¿cómo encajamos ahí? No se puede quedar el establecimiento, no puede quedar como está, no puede volverse anquilosado, artrítico, capricorniano, sino que tiene que romperse para poder integrar estas personas. Ese es un movimiento muy interesante, empieza a hacerse públicamente y políticamente visible. No hablo político de los políticos, sino que tiene poder. La comunidad LGTB empieza a volverse muy influyente, muy visible, como una forma de decir, mire, aquí existimos y estamos integrados a una comunidad, y no empiezan también las persecuciones, ¿no? También. Por eso lo que tú señalas, Juan, de al final del movimiento de Plutón saliendo de Capricornio, dice, todo este sistema no es capaz de resistir un viritus y no es tan sólido económicamente, no está preparado para el día después, y todos los poderes, porque también observamos otro fenómeno con Plutón en Capricornio, es el absolutismo. Llámese de derecha, izquierda, tenemos Trump, tenemos Putin, tenemos Deng Xiaoping ahí en China, y otros reyesuelos en distintas partes diciendo, aquí estoy, aquí me quedo y no me muevo. Y y por otro lado un movimiento emergente que dice, y los que somos diferentes, no solamente en el campo sexual, sino de otra manera. Hay otro movimiento muy interesante con Plutón en Capricornio, como contacta con Cáncer, con la comunidad, con el pueblo, y con las leyes que ha regulado esta comunidad, que dice, no, aquí la mayoría son obreros. Empiezan los jóvenes a decir, soy emprendedor, empiezo a emprender, hago mi empresa, no voy a una institución a estudiar, sino que cojo ciertos elementos, ciertas habilidades y monto mi empresa, y empiezan a emerger, que ya existía, pero muy públicamente, esas personas que crearon una empresa partiendo de abajo hacia arriba, y se vuelve un fenómeno global que hasta hoy están dando, ¿no? Sí, mientras hablaba surgía también en el deporte cómo figuras, antes era impensado la elección sexual, la identidad sexual desde el deporte, deportes que eran muy, muy estereotipados. Y en el saber, todo esto que son las redes, gracias a, si bien esto ya existía hace un montón porque nosotros ya estábamos, pero el 2020 fue, a ver, no hay más vuelta atrás. Por eso es un cambio también a nivel identidad en lo social y colectivo, de personas que creían que tenían el saber, la escuela básica, lo institucional como básico, el sistema de pasar de año, el sistema de tantos años de una carrera, el título que te habilita a, y resulta que si vos no tenés herramientas de emprender, de crear ciertos contenidos, es decir, te quedas por fuera de ese sistema, te quedas en el viejo sistema. Yo, Plutón en Capricornio es, acá el poder es también cambiar, modificar, ir hacia una nueva estructura y emprender de una manera más autónoma, porque esto va a llevar, y esto ya es el paso a Plutón en Acuario, en la autonomía, salir del verticalismo, de la relación de dependencia, que está muriendo porque empiezan a haber despidos, porque va a haber tantos recambios
a nivel económico, a nivel político, que nadie quiere quedarse en un lugar para siempre y bajo el ala de otro. Plutón en Acuario va a traer esto, lo que podemos ver es grandes crisis sociales. ¿Para qué? Para que emerja unas nuevas políticas sociales en donde la horizontalidad, en donde haya una nueva transformación en los grupos, en el trabajo en equipo, en lograr algo en común. Pero a lo mejor al principio es muy anárquico, ¿no? Porque Acuario es como rompo, no sé, voy a destruir, no sé para qué, va a haber ese movimiento. Pero Acuario también es el que regla, por eso el juego, el deporte es Acuario. Se establece la regla, la norma comunitaria, es decir, no nos quedemos con el Acuario en la revolución de ideas, que todo es para el rebelde sin causa, sino que a través de una gran crisis social, de basta de que me pisen la cabeza, basta que me pongan un horario, vamos a establecer nuevas reglas en conjunto, unos con otros. Es como buscar, no sé qué, porque con Acuario, es decir, pensamos 100 ideas y pues aparece la 101, ¿no? Y a mí me parece que va a ser muy interesante porque estos años vamos a vivirlos como más movimiento grande, pero cuando Urano entre en Géminis, ya en el 25-26, y haga el sextil con Plutón, ahí va a ser un crack en la mente diferente, un cambio de intervenciones, un cambio de nuevos pensamientos y lo tecnológico en alza total. Es decir, viene mucho en las relaciones. Fíjense, yo digo, no sé qué tipo de relación vamos a, pero la inteligencia artificial que está creando de todo, yo creo que va a haber menos apego físico, menos contacto con cuerpo, el poder lo va a tener la mente, el poder lo va a tener y rápido, el poder va a estar en avanzar como sociedad, como humanidad y establecer nexos más a nivel mental, comunicacional. Por eso pueden aparecer nuevos, diferentes formatos vinculares de todo. A nivel más laboral creo que vamos hacia algo más horizontal, más reglado, con normas en conjunto, ¿no? Y una sexualidad también vivida de una manera diferente. Vamos a ver cómo. Me imagino el futuro congreso que hacemos con Juan Carlos, por allá unos con Urano en Géminis, entonces se anuncia a Cora, a Úrsula, a José Millán, invitada especial, la inteligencia artificial, nos va a hacer una exposición. Porque lo que tú estás diciendo, nos vemos abocados a otro. Tú nos has hecho un seguimiento muy, muy interesante de la integración que nos plantea Plutón en las relaciones humanas, sacando lo que no queremos ver o lo nuevo que se está creando o que ha estado ahí y cómo se integra. Y uno de los desafíos en la ciencia también, además de la inteligencia artificial, que ya nos rompió el esquema y nosotros estamos protestando contra ella y resulta que es como cuando entró los ordenadores o los teléfonos móviles, ya entró, o cuando empezó a entrar este tipo de virtualidad, que no proteste y colabore más bien. Entonces, en ese sentido también la ciencia está planteando desde hace varios años, esto ya no es un tema de conspiranoicos ni esotéricos, es la integración de inteligencias no terrestres. Esto es un tema muy serio, no es esotérico. Ahí, Michio Kaku, el gran físico, el mayor exponente de la física cuántica teórica, que es profesor de la Universidad de Nueva York, lo habla abiertamente, incluso tiene algunas profecías a 20 años, que él es muy famoso por eso, porque se cumplen dentro del campo de la ciencia, está hablando abiertamente del tema, dice, eso ya viene, eso no es un embeleco. Sí, sí. Fíjate cómo en los años 60, 64, 67, tuvimos la conjunción Urano-Plutón, ¿sí? Que son energías similares, similares a lo que puede significar Plutón entrando en Acuario, es parecido. Entonces, que se va a ver mucho más en relevancia
26 cuando tengamos el sextil, por supuesto, pero lo que nos dejan los años 60 mientras Plutón estaba andando en Virgo, que es un estudio metódico, cuidadoso, analítico, en profundidad, cuando hizo conjunción con Urano, fíjate cómo hubo unos estudios y una revolución de lo sexual, tú ponías el caso de la píldora, pero también es la primera vez que hay un estudio científico del orgasmo. Master y Johnson se sentaron a analizar la anatomía del clítoris, por ejemplo, ¿sí? Y hacer científicamente unos estudios que permitieron la conexión más directa y abierta, virgoniana, de cómo es el tema, ¿sí? Yo creo que Plutón entrando en Acuario también va a tener una revolución en todo el tema sexual. Fíjate cómo hasta ahora se ha tratado la impotencia con píldoras, con Viagra y con cosas, pero hacia lo femenino no hay estudios suficientemente avanzados que permitan desarrollar eh, el equilibrio de todas las patologías sexuales femeninas. Y yo creo que Plutón en Acuario va a ayudar a ampliar todo esto, ¿sí? A darle un reconcepto. Es similar a lo que sucedió, fíjate cómo en los años 60 uno veía a los Beatles cantando de corbata en el 60, 61, 63, pasa pasa Urano en conjunción con Plutón y se vuelven locos, que el sargento Pimienta, que el LSD, o sea, sí, entonces yo pienso que Plutón entrando en Acuario va a generar también eso a nivel social, nos va a abrir una conexión creativa y como unas puertas que se abren, así como los virus entraron en una creatividad profunda después de la conjunción Urano-Plutón, 65, 66, ¿sí? Sí, 66. Y además me acordé de Master y Johnson porque fueron los primeros que empezaron a hablar de sexualidad, pero a nivel muy biologicista, muy salud, reproducción, el órgano, esto es esto, muy a nivel Virgo, ¿no? No desde lugar de placer, el erotismo. Creo que, además, antes de que Urano que entre en Géminis, Urano está en Tauro, Urano es el regente de ese Plutón que va a entrar en Acuario. Ya el tema de el atesorar lo económico, se empieza a quebrar lo que nosotros identificamos como un recurso, una tenencia. Se empieza a quebrar. Y esto nos va a llevar también a un cambio de identidad. ¿Qué valoro yo para mí? ¿Quién soy? ¿Cómo me quiero relacionar? Me tienen que decir qué es lo que me gusta realmente. ¿Cómo quiero relacionarme con el placer? Puede ser con la sexualidad, puede ser con la comida, puede ser con el dinero. Pero esto va a que, por eso es tan grande, porque se está rompiendo esta idea de, bueno, esto lo guardo para mañana, lo voy a buscar. Ya no hay, es no future, como plantearon los banks hace tantos años, basta. Es decir, hoy realmente que tenemos y cómo uno quiere vivir, y cómo me quiero relacionar con mi entorno, porque no va a pasar desapercibido lo social. No va a pasar desapercibido. Vamos a tener que establecer un nuevo entramado social, una nueva red, que esto en lo laboral, en lo comunicacional, va a ser maravilloso. Fíjate que empecé con Plutón en Leo, que era reverencia, reverencia, y ahora es no hay uno, somos mucho más. Mira, hay un tema ahí precisamente, y es interesante observar estos movimientos como un todo integrado, que no, un movimiento de estos tan profundos en la conciencia humana y planetaria, porque no es solo humana. A veces nosotros circunscribimos demasiado la astrología al humano, porque somos seres humanos, pero esto abarca mucho más. Es que tenemos que vincularlo con los ejes, tanto el que está al frente como el complementario. En Leo se desarrollan esos autocratismos donde yo soy el reyesuelo, y ahora que estamos llegando a Plutón en Acuario, tenemos reyesuelos con el poder de destruir el planeta. Tenemos un vecino por aquí a la vuelta a 180 grados planetarios. Aquí tenemos un vecino que dice, me friegan la vida y les boto una bomba. Eso es un chantaje
pero también es una posibilidad real. Los físicos y Total. los científicos están diciendo, estamos en los últimos segundos del colapso, en ese reloj que han ideado. Eso es real, eso no es un invento. Tenemos el calentamiento global, o sea, las relaciones se nos volvieron, más allá de la relación hombre-mujer, padres, hijos, gobierno, es la totalidad de los que estamos acá. ¿Cómo vamos a arreglar? Si nosotros miramos la cuadratura a la época en que Plutón estuvo en Escorpio, en el eje Tauro-Escorpio, hubo un suceso muy, muy, muy importante que fue los acuerdos entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, donde se planteó y se hizo la desmovilización del armamento nuclear que hoy se está rompiendo bajo la cuadratura y donde muchos países en el Oriente Medio, todos tienen sus argumentos, dicen, tenemos derecho a usar la energía nuclear. Nicaragua lo está diciendo, si lo puede hacer o no es otra cosa. Es decir, los reyesuelos, Leo, quieren utilizar la energía nuclear no para el bien de la humanidad, sino para chantajear e imponer o oprimir a sus pueblos o a los vecinos. Y con la entrada de Plutón en Acuario, que es conocimiento, porque la inteligencia artificial nos está abriendo la posibilidad de otro tipo de conocimientos. Es una revolución como cuando el ser humano descubre el fuego o se da cuenta del fuego y de la rueda. Cambia totalmente la versión que tenemos del universo. También nos plantea unos desafíos con las guerras hoy, por ejemplo, son más informáticas, el sabotaje informático, como ha ocurrido en Estados Unidos, ahí me tocó estando allá que de pronto en Georgia no había gasolina y fue un sabotaje informático el año pasado. Los apagones masivos que te quedas sin internet. Entonces esto nos va a obligar a otra vez a resolver, a entrar en cómo se vuelve otra vez a otros acuerdos que si bien en los años 80 funcionaron, aquí se están rompiendo con un grave riesgo, porque donde desaten una guerra nuclear no queda nadie, o sea, aquí no hay ganador, y nos obliga a plantear, hay varios pensadores que están proponiendo que la futura pandemia es originada por el hombre y se llama terrorismo biológico o terrorismo informático. Entonces, así como Plutón nos da el acceso a liberar lo reprimido, también nos pide integrar ese exceso de poder porque nos podemos hacer daño, no podemos seguir abusando ya del planeta. El planeta le está diciendo, no más. No les y además muchos que están en el poder son Plutón en Leo. Entonces, sí, quieren permanecer ahí. Plutón en Leo quiere perpetuarse en el poder. No me saca, es como el rey. A mí la muerte me va a sacar de acá. Entonces, esto es una patada de burro, que acá decimos, es una patada, porque no van a poder perpetuarse en el poder. Sí. Va a ser tan fuerte la presión social y tecnológica que, bueno, va a traer coletazos. Sí, bueno, pues es que este año, ahora mismo, en una semana, en el equinoccio, viene Plutón a tocar ese grado 0 de Acuario, grado que ha sido tocado por Júpiter, por los cronoeclatores, en su conjunción grado 0, cambiando de elemento las conjunciones que se dan cada 20 años de los cronoeclatores. O sea, es un grado que tiene memoria. Y Plutón va a tocarlo 3 veces, si no estoy mal, ¿no? Porque va a tocarlo de ida, de retorno, ¿sí? Incluso creo que hasta un poco más. Sí. Entonces, no, 3 veces. 3. Retrogradando, sí. Claro. Retrogradando. Pues apenas en este 2023 vamos a tener un atisbo del tema. Yo diría que uno de los más importantes porque es donde se planta la semilla, ¿no? Lo que es 2024 y 2025 ya lo vamos a ver en pleno. Y ahí ya los que tenemos planetas en Acuario lo vamos a sentir de una manera impresionante. Bienvenidos al baile. Sí. Muchas gracias, Laura. Qué bonito que nos has dado esa visión global y también complementaria de lo que nos planteó nuestro querido Antonio Polito. Son muy complementarias, muy integradas, muy sincrónicas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Fluir, observar,
desarrollar Plutón en nuestra vida privada, te dice, eso grande, macro, en tu vida privada es tal cosa, procésalo ahí, intégralo ahí, vívelo ahí, y en la medida en que cada uno se haga cargo de procesarlo en lo individual, está aportando su granito de arena al proceso global, porque a veces esperamos que el proceso venga de lo macro a lo micro. El que esté en el poder arriba y que tiene esa conciencia, pues puede ejercerlo, pero los que estamos aquí tenemos mucho poder, que es el poder de determinar cómo lo asumimos en nuestra vida. Víctor Frank decía eso, cuando no tienes poder sobre los sucesos externos, hay un poder que no te pueden quitar, es el poder de elegir cómo vives las cosas, hacia dónde. Y eso es, Plutón es nuclear, viene de dentro hacia afuera también. Entonces ahí tenemos, con esta entrada de Plutón en Acuario, el acceso nuevamente a ese poder de determinar también cómo queremos vivir estas experiencias. Sí, es lo que llama la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de reinventarse, porque Plutón, yo lo estuve nombrando mucho a nivel colectivo, pero a nivel individual también nos lleva a profundas transformaciones, de entrar en mi propia sombra, en mi propia violencia, en mis propias obsesiones, donde estoy ahí queriendo controlar. Es decir, eso también, y ese es el aporte. Bueno, ¿qué puedo aportar yo con esto, no? Que tengo el poder de catalizar todos estos procesos de una forma regeneradora. Así que bueno, no podemos cambiar la realidad, pero sí elegir a veces cómo vivirla. De acuerdo. Invitamos a nuestra audiencia a que con estas dos ponencias hoy tan plutonianas, sí, fíjate cómo nuestro querido Antonio Polito nos dio las piezas del puzzle, del rompecabezas, ¿no? Nos dijo, Acuario es un espacio, Plutón es un planeta, una función, ¿sí? Ahora Cora nos ha dado los ejemplos de cómo ha actuado desde que tenemos conciencia y por lo menos estamos embebidos en esa conciencia, porque bien sea nuestros padres son de Plutón en Acuario o nuestros abuelos, y de ahí en adelante estamos con estas otras piezas que tú nos mostraste, Acuario, perdón, Plutón en Virgo, Leo. en Leo, en Libra, en, ¿sí? Y en Escorpio, en Sagitario y en Capricornio. Y la idea con todas estas piezas del rompecabezas es que nos sentemos a hacer una descripción propia. Tenemos todas las piezas, pongámoslas sobre la mesa de la conciencia para hacer unas interpretaciones a nivel individual. No nos quedemos con interpretaciones del uno, del otro. Cada uno de nosotros como astrólogos tenemos una visión particular desde nuestras propias vivencias. Pero tú, querido oyente, tienes ya las piezas para armar lo que puede representar para ti la entrada de Plutón en Acuario. En tu casa, los aspectos que haga tus diferentes planetas. Aquí es simplemente jugar, meditar con todas estas piezas del puzzle. Eso, esa es la idea. Esto es un espacio divertido, no es un espacio amargado, entonces que lo disfrutemos porque también el mundo se está moviendo en una corriente. Estamos viendo el movimiento Meto, ¿no? Con la entrando en Plutón, se están destapando en muchas partes del mundo como lo que tú decías, los abusos de poder y del poder sexual, en todas partes, los abusos de las organizaciones de todo tipo, iglesias, gobiernos, sobre los gobernados, sobre los hijos, casa quinta, de la analogía, eso va a cambiar. Se requieren nuevas formas de gobierno y organizaciones, tanto en las empresas, en las instituciones y en los gobiernos, que generen un nuevo código de valores para poder manejar este momento. Y es inevitable, no podemos, Plutón no da reversa. Antonio nos decía, Plutón es, ya, ¿quieres entrar o no quieres entrar? Si entras invitado o entras empujado, pero entras. Entonces lo que dice Juan, ¿no? Tienes el puzzle, escucha la realidad de tu vida inmediata y disponte a cooperar con lo que tiene que ocurrir de la mejor manera posible. Nos guste o nos disguste, está ahí. Nos parezca o lo ignoremos, está ahí. Simplemente, entre más consciente lo hagamos y más nos dispongamos a hacer este proceso, nos va a ir mucho más
más fluido, más agradable, más benigno. Sí, tal cual. Querida Cora, Tal cual. muchas gracias por esta ponencia excelente, muy nutritiva para el alma, para lo que viene, para los tiempos presentes. Invitar a nuestros oyentes a que mañana se conecten con nosotros en nuestro Congreso Virtual de Astrología. Sigue Alejandro Lodi, con razón, creencias, sanación, y Rafael Aragón con el blindaje para vivir como merecemos, Saturno en Piscis. Nos vemos entonces mañana en estos mismos horarios de los de hoy. Gracias, querida Cora. Maravillosa exposición. Ay, muchísimas gracias siempre a ustedes y bueno, que disfruten, que sigamos disfrutando de estas ponencias, de este contenido y a tomar la vida como un juego. La astrología es como herramientas que nos sirven para jugar en esta vida también de una manera más amena, no dramatizarla tanto. Eso va a ser Fíjate, clave con Plutón en Acuario, no dramatices tanto. fíjate, esta ponencia es la número 6, ¿sí? Y es precisamente la que da herramientas, como tú bien lo has mencionado, ¿no? Que es la que nos Bueno, permite Para vivir, acoplar herramientas para vivir, sí. para vivir. Cora, muchas gracias. Muy querida, muy linda tu apreciación, tu aporte, porque la idea de este congreso no es colocar verdades absolutas, sino aportes, estímulos a la conciencia colectiva, porque llamarlos así, esta información o esta energía, cuando está anclándose a través de cada uno de los ponentes, realmente lo que está ocurriendo es haciendo consciente unas líneas de pensamiento, que no importa quién las piensa o quién las transmite, eso ya está ahí y toma cuerpo, palabra, forma, para que las conciencias que están oyendo las puedan aterrizar y sobre todo poder fluir con ellas. Entonces, muchas gracias porque hoy ha sido un día muy, muy valioso, ¿no? Muy, muy bonito. Muchas gracias y siempre te esperamos en este espacio. Bueno, gracias a ustedes, que sigan disfrutando de este hermoso aporte que ustedes también hacen a todos. Gracias y gracias a todos los que están escuchando.